Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El terrorismo golpea de nuevo el corazón de Europa. 9 muertos y más de 50 heridos deja la acción de un hombre que embistió con un camión a decenas de personas que disfrutaban de un mercado navideño en Berlín, en Alemania. El conductor huyó, pero fue finalmente detenido. El Estado Islámico se atribuyó el hecho, aunque las autoridades aún no confirmen que se trate de un atentado terrorista. De este nuevo hecho que sacude Europa, del asesinato del embajador ruso en Turquía en pleno acto oficial en Ankara y de la crisis entre Colombia y Venezuela que se agudiza con el paso de las horas. Les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Terror en el mundo. Conductor embiste multitud en mercado público de Alemania. En Turquía, policía acaba con la vida del embajador de Rusia. Se agudiza situación en Cúcuta. Comerciantes protestan por cierre de frontera. Presidente Santos viaja a Cúcuta para analizar situación en frontera. Hubo engaños en la campaña del no al plebiscito, dice Consejo de Estado. Con la presencia de delegados de las FARC, se inicia debate a proyecto de amnistía. Millonaria multa a Uber por ofrecer servicios no autorizados. Santa Fe ya piensa en los refuerzos para el próximo año. Malestar en España por declaraciones de James Rodríguez. El miedo se vuelve a apoderar de Europa. Un hombre atropelló con su camión a decenas de personas que recorrían un tradicional mercado de Navidad en Berlín, en Alemania. El sujeto que fue detenido dejó 9 fallecidos y 50 lesionados. Las autoridades alemanas admiten, claro, la gravedad de lo ocurrido, pero piden por el momento no especular con este hecho que ya fue reivindicado por el grupo extremista Estado Islámico. Es el caos que desató un camión en un comercio navideño en Berlín, Alemania. Este vehículo se subió a la acera y embistió a una multitud de personas. El vehículo recorrió 80 metros antes de detenerse. Este ataque deja varios muertos y al menos 50 ciudadanos heridos. En este video difundido en las redes sociales por testigos del suceso, se ven casetas destrozadas y numerosas personas tendidas en el suelo. La policía actuó de inmediato y logró detener al conductor que había tratado de huir, mientras que el copiloto murió en el impacto, pues el camión se estrelló contra un gran pino de Navidad. Verdächtige wurde hier en la Nähe festgenommen worden, ein paar hundert Meter von dem Ereignisort entfernt. El lugar fue acordonado y la policía pidió a los ciudadanos permanecer en sus casas y no ir al mercado navideño para facilitar el trabajo de los investigadores y de los servicios de rescate. El Estado Islámico se atribuyó este ataque terrorista que enluta hoy a Alemania. En Turquía también se produjo otro acto terrorista. El embajador de Rusia en esa nación fue asesinado en Ankara en medio de un acto público y delante de los medios de comunicación. El autor del crimen es un policía turco que posteriormente fue abatido. Los gobiernos de los dos países condenaron este ataque. Andrei Karlov daba un discurso en una exposición de fotografía organizada por la Embajada de Rusia cuando ocurrió la tragedia. Este joven que acompañaba al embajador sorprendió a la sala disparando hasta 8 veces contra el diplomático. Según testigos gritó: "No se olviden de Alepo, la ciudad siria devastada por el gobierno a quien respalda Moscú". El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan hablaron por teléfono y mandaron un mensaje de calma sobre sus relaciones diplomáticas. Охрану дипломатических представительств Турецкой Республики в России, посольства и других представительств. Ve bir soruşturmayla ilgili operasyon merkezini kendilerinin de göndereceği elemanlarla birlikte yapmanın çok daha isabetli. El atacante era un policía turco de 22 años que posteriormente fue abatido en un tiroteo con la policía. Y mientras esto ocurre en el mundo, en Colombia hay tensión en la zona de frontera con Venezuela. Los comerciantes de Cúcuta salieron a la calle para protestar por la crisis que se vive en esa ciudad debido a los permanentes cierres de la frontera. Los distintos gremios económicos de Cúcuta salieron al Parque Santander a protestar de una forma distinta. Con actores, cada sector mostró su crisis generada por el cierre de la frontera. La salud, la educación, arcilla, comerciantes, autopartes y zapateros de esta forma quisieron llamar la atención del gobierno central. También con un firmatón, las agremiaciones reforzaron la protesta.
en las cierres de frontera de abren, que cierran, nos están perjudicando cada día más. Y todos dependemos, es una cadena que depende de la parte comercial, es una cadena que si tú estás mal, todos estamos mal. La Cámara de Comercio de Cúcuta pidió generación de empleo. Lo fundamental es aprovechar esta situación para plantear un plan de inversión de fronteras para que se pueda generar empleo, para que haya una nueva dinámica en la economía regional. Eso es lo que queremos plantear y la posición del gobierno colombiano frente a esta situación de la frontera. Plantear un plan de inversión en la frontera es lo fundamental y lo que queremos, y tenemos unas propuestas para hacerle al señor presidente. Entre tanto, el gobierno venezolano permitió hoy un corredor humanitario únicamente por el puente Francisco de Paula Santander, donde miles de venezolanos y colombianos pasaron en ambos sentidos. Los venezolanos vinieron hoy a Colombia a buscar básicamente alimentos y medicamentos. Mañana es esperado en esta capital el presidente Juan Manuel Santos, quien se reunirá con los gremios de la ciudad para conocer de cerca la situación social y económica de la región. A su turno, los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, y de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, advirtieron que no se puede estigmatizar a los habitantes de Cúcuta, calificándolos de mafiosos, como lo han hecho las autoridades de Venezuela. La canciller anunció que los reclamos serán presentados directamente ante el embajador de Venezuela en Bogotá. Tanto la canciller María Ángela Holguín como el ministro del Interior Juan Fernando Cristo le pidieron al gobierno del presidente Nicolás Maduro no señalar a los habitantes de la frontera como integrantes de bandas al margen de la ley. Le hemos pedido al gobierno venezolano que se abstenga de la manera como se ha referido a la ciudad de Cúcuta, a los cucuteños, y sobre todo no puede estigmatizar la ilegalidad como a los cucuteños como que están todos en la ilegalidad. En eso se lo hemos reiterado nuevamente. No se puede de ninguna manera calificar a la ciudad de Cúcuta como una ciudad de mafiosos, eso es inaceptable, es una equivocación. La crisis venezolana económica de ninguna manera es causada por el comercio de Cúcuta. El embajador de Venezuela en Colombia, Iván Rincón, ya conoce de estos inconformismos a través de una comunicación del gobierno nacional. Entre tanto, el presidente Juan Manuel Santos anunció que va a viajar mañana a Cúcuta para verificar la situación que se está viviendo en esos momentos en la frontera. Santos también se refirió al caso del exministro Andrés Felipe Arias y advirtió que su gobierno no lo está persiguiendo. El presidente Juan Manuel Santos anunció que viajará este martes a Cúcuta para analizar la situación que se está presentando como consecuencia del cierre de la frontera con Venezuela tras la orden que dio el presidente Nicolás Maduro. El primer mandatario aseguró que defenderá los intereses de los colombianos. La conclusión a la que llegamos es que simplemente por las circunstancias económicas no es mucha la plata que está en manos de los cambistas o en manos de los comerciantes en la frontera y que diera lugar pues para cerrar la frontera. De otra parte, Santos desmintió al exministro Andrés Felipe Arias y aseguró que su gobierno nunca ha perseguido a nadie. El gobierno colombiano, mi gobierno, no ha perseguido a nadie nunca, no es nuestro estilo, no es nuestra forma de proceder. Y sí me parece bastante injusto que quieran acusar al gobierno y al presidente de la República de estar interfiriendo ante el gobierno norteamericano. Aclaró que está cumpliendo con una orden de extradición solicitada por la propia Corte Suprema de Justicia. El Consejo de Estado afirmó que se tergiversó la información del acuerdo de paz por parte de los promotores del no durante la campaña del plebiscito. La Corporación Judicial anunció que va a estudiar una demanda que busca anular los resultados de esa jornada electoral. A raíz de las polémicas declaraciones que entregó en su momento el exgerente de la campaña por el no del Centro Democrático, Juan Carlos Vélez, es que fue radicada ante el Consejo de Estado una demanda que ya inició su trámite. La Corporación Judicial cuestionó la desinformación que se produjo por parte de los promotores del no hacia los ciudadanos. Aseguran los ciudadanos demandantes que hubo violencia psicológica para los electores en la medida en que se tergiversó el contenido de los acuerdos, se dio información falsa, se trajeron a colación situaciones que no estaban planteadas. Se ordenó al Congreso y al presidente que acelere la implementación del acuerdo de paz y que disponga para ello del fast track.
Y en el Congreso inició el debate al proyecto de ley de amnistía e indulto. Al debate de las comisiones primera del Congreso asistieron los delegados de la guerrilla de las FARC. Como se esperaba, el inicio del debate de la ley de amnistía e indulto generó polémica en las comisiones primeras de Senado y Cámara. Ministro, por favor, continúe. Señores integrantes de la comisión primera del Senado y Cámara. Ministro, continúe. La presencia de los miembros de Voces de Paz también generó rechazo entre los miembros del Centro Democrático. Hoy la Unidad Nacional cuenta con una bancada más, la bancada de las FARC, una guerrilla que ha logrado por parte del gobierno de Juan Manuel Santos no solo la amnistía y el indulto que hoy pretenden aprobar, sino una representación política sin representación popular. Se espera que los 53 artículos de esta iniciativa sean votados en los próximos minutos. Mientras tanto, el gobierno radicó 3 nuevos proyectos de ley que se van a discutir de manera abreviada y que implementan el acuerdo de paz. Entre esas iniciativas presentadas se encuentra la Jurisdicción Especial para la Paz, que va a juzgar a civiles y también a desmovilizados de las FARC. Con la presencia de los ministros de Justicia, Interior y Defensa, se radicaron 3 proyectos más que iban por la vía del Fast Track. El primero de ellos, el que tiene que ver con la justicia transicional o especial para las FARC y el que le otorga unas medidas especiales y alternativas para los miembros de las fuerzas del Estado. Vuelvo a repetir, porque el primer acto, que es el relativo a las generalidades y a las FARC en cuanto a la existencia del tribunal, hace parte de los acuerdos, es decir, se negoció con las FARC. En cambio, el tratamiento a los agentes del Estado, especialmente a los miembros de la fuerza pública, es una decisión unilateral del gobierno y en este caso de la rama legislativa, donde se apela para que se vuelva norma constitucional. Pero tienen que ir articulados, por supuesto, y pueden ser objeto de cualquier procedimiento en el futuro para que esa articulación sea más evidente. El tercer proyecto es el que permite la participación de Voces de Paz en las discusiones del Congreso. El comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, anunció que el gobierno está preparando un plan de recompensas para perseguir a los disidentes de las FARC en varias regiones del país. La fuerza pública ya tiene información concreta sobre la magnitud de la disidencia en las filas de las FARC frente al proceso de paz. La mayoría son del bloque oriental de las FARC, del Frente Primero, del Frente Séptimo, 44, en algunas oportunidades también se habla de algunos miembros del Frente 39. El gobierno nacional autorizó utilizar la fuerza, el poder de las fuerzas militares y de nuestra Policía Nacional para combatir esas disidencias. El general Rodríguez también respondió a la alerta de Naciones Unidas sobre la supuesta ausencia de poder en las zonas de influencia de la guerrilla. Estamos en estas zonas cumpliendo la labor que nos corresponde de seguridad a la población civil, de seguridad de las mismas zonas veredales de tránsito a la normalidad. Hasta el momento, 15.000 militares hacen parte de la seguridad en las zonas donde se ubicarán temporalmente los guerrilleros de las FARC. Bueno, y de otra parte, el jefe del equipo negociador del gobierno en el proceso con el ELN, Juan Camilo Restrepo, advirtió que esa guerrilla se está alejando cada vez más de la posibilidad de un cese bilateral de fuego, con hechos como la muerte de 2 soldados en Arauca. El negociador del gobierno repudió la estrategia del ELN de poner en marcha un plan pistola contra la fuerza pública para presionar la negociación. Por el momento, las fuerzas militares tienen la voluntad y el deber de aplicar con todo rigor y con toda decisión todas sus responsabilidades para combatir estas acciones que son terroristas y que violan los derechos humanos. El 10 de enero el gobierno y el ELN se vuelven a reunir para decidir si hay o no garantías para iniciar un diálogo formal. Hay que cumplir por parte de ellos, del ELN, y no por el gobierno, porque el balón está en manos del ELN en este momento, 2 condiciones que no han cumplido. La fuerza pública reportó que este año murieron en operaciones militares 49 guerrilleros del ELN y 434 fueron capturados. El arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, dijo que las amenazas en su contra pueden estar relacionadas con su participación en la búsqueda de procesos de paz con diferentes sectores. El arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, principal mediador para los diálogos de paz entre el gobierno y la guerrilla del ELN, denunció que fue víctima de una amenaza de muerte por medio de un panfleto, el cual fue arrojado en la casa arzobispal. El documento señala:
muerte a las FARC, santos y clérigos comunistas. El clérigo sostiene que es el momento de que el país cambie el pensamiento y mire a las FARC como un movimiento político. Esto es un repudio al proceso de paz. Se habla solo de FARC, santos y clérigos comunistas. Es decir, eso es claramente decir no sigan participando en esto de encuentros entre víctimas y FARC, no sigan colaborando en la implementación de estos procesos, no sigan facilitando otros procesos, en fin, es eso. Asegura el arzobispo de Cali que este es el producto de señalamientos de políticos de derecha que lo acusan sin argumentos de ser guerrillero. Monseñor Darío de Jesús Monsalve sostiene que no recibirá escolta por parte de las autoridades. Precisamente la Fiscalía ya abrió una investigación de oficio por esas presuntas amenazas de muerte que recibió el arzobispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalve. Una fiscal especializada en la ciudad de Cali adelanta las investigaciones por las presuntas amenazas que recibió Monseñor Darío de Jesús Monsalve a través de este panfleto en el que dice muerte a las FARC, a santos y los clérigos comunistas. Dentro de las labores de investigación se escuchará la denuncia del arzobispo y posiblemente a su entorno, con el fin de determinar la procedencia de dichas amenazas. Igualmente se ordenó reforzar el esquema de seguridad de Monseñor Monsalve, que está a cargo de la Policía Nacional. Los investigadores de la Fiscalía también buscarán determinar la autenticidad del panfleto con las presuntas amenazas. Hay polémica entre las autoridades aeronáuticas y los controladores aéreos por las fallas en el suministro de energía en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. El subdirector de la Aeronáutica Civil, el coronel Edgar Sánchez, afirmó que las fallas presentadas en los radares de la terminal nunca pusieron en riesgo la seguridad aérea. Ante la denuncia de los controladores de un posible saboteo en el sistema eléctrico del aeropuerto El Dorado que ocasionó fallas en los radares de la terminal el pasado sábado y este lunes, la Aeronáutica Civil desmintió dicha versión al señalar que se actuó con los protocolos de seguridad. De esta manera manifiesta que nunca se puso en riesgo la operación del tráfico aéreo. En ningún momento, a pesar de las fallas que se han presentado, hubo afectación en la seguridad operacional en el territorio colombiano. Todas las operaciones se realizaron de manera segura, se aplicaron los protocolos que hay establecidos de una manera adecuada. El subdirector de la Aerocivil indicó que ya se dio apertura de una investigación para esclarecer los hechos. Se inició la investigación por parte de la entidad, vuelvo y le repito, de asuntos disciplinarios de la entidad, así como la Oficina de Control Interno, los cuales se presentaron el mismo sábado de manera inmediata por requerimiento de la alta dirección de la Aeronáutica Civil para iniciar la investigación preliminar. Por su parte, los controladores advierten que es una situación atípica, ya que hay 3 mecanismos para garantizar la energía ante cualquier eventualidad. El sábado tuvimos una situación bien seria donde tuvimos la pérdida de la detección radar por parte de los controladores del Centro de Control de Bogotá y simultáneamente tuvimos la pérdida de las comunicaciones con los pilotos durante 10 minutos. La pérdida de radar fue por aproximadamente 30 minutos. La investigación podría pasar a los entes de control. La Superintendencia de Transporte sancionó a Uber por continuar promocionando los servicios de transporte no autorizado en Colombia. Uber nuevamente fue multada en primera instancia con 344.720.000 pesos por seguir facilitando y promoviendo el transporte de pasajeros de manera ilegal, según la Supertransporte. Esta sanción es por no cumplir la orden que le impuso la Superintendencia para que cesara la promoción y facilitación de servicios no autorizados. La superintendencia señaló que el servicio de esta plataforma no se rige a la ley, pues presta servicios de transporte público en vehículos particulares. La delegada de Tránsito y Transporte estará revisando que Uber cumpla con la condición o con la instrucción más bien de cesar esta facilitación. Este año Uber había sido multado con 451 millones de pesos. Además, 4 plataformas más están siendo investigadas por trabajar con prácticas similares a las de Uber, que según la Supertransporte viola la ley. La Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de la sociedad Vesting Group Colombia SAS, firma relacionada con la administración de libranzas. Vesting Group Colombia SAS es una firma de libranzas que desde septiembre estuvo en reorganización, pero no logró salvarse, pues no recibe ingresos propios actualmente, sino recaudos de negocios anteriores. No logró realmente presentar un plan de reorganización que fuera viable y que permitiera resolver su situación de pasivos, y en esa medida la Superintendencia de Sociedades decretó la liquidación judicial de esa compañía. El revisor fiscal de la sociedad aseguró que faltaba información contable y señaló no haber recibido los estados financieros de 2015.
recuperarse. Lo que sigue ahora es un proceso de liquidación judicial que implica consolidar el patrimonio para pagar los pasivos. El escándalo de las libranzas a hoy va en sometimiento a control de 3 entidades. De este grupo, 8 compañías están en liquidación y 5 de las anteriores sociedades están intervenidas por captación ilegal del recurso público. Y mañana vence el plazo para el pago de la prima de servicios a las empleadas domésticas y trabajadores por días. Quienes no cumplan con esto podrían ser sancionados. Por primera vez, las empleadas domésticas, jardineros y conductores por días podrán tener derecho a prima de servicios. Es el equivalente de una quincena. Si trabaja a tiempo completo, una quincena incluido el subsidio del transporte. Si trabaja por días, es en proporción. Lo que gana durante 15 días es lo que debe recibir como prima de Navidad. Mañana vence el plazo para pagarles la prima o de lo contrario podrían ser sancionados los empleadores. Por cada día de demora, el trabajador se le debe pagar el equivalente de un día de sueldo. Entonces es fundamental que se cumpla a cabalidad y en tiempo. Si usted lleva más de 6 meses con su empleada por días, debe pagarle el 50% de la mensualidad. Si lleva menos, el valor de la prima será proporcional. El precio del dólar inicia la semana al alza. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.019 pesos con 44 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.960 pesos y la venden en 3.000 pesos. Un euro cuesta 3.136 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 44 centavos. El azúcar se transó en 18,25 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $52 con 81 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.385 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia pagó 0,11% a 1.340 puntos. La acción de Fabricato fue la que más subió con una valorización de 3,85% a 13 pesos con 50 centavos. La acción de Coltejer fue la que más cayó con una pérdida de 24,75% a 1.505 pesos. La historia que les voy a presentar a continuación es la de una diseñadora gráfica que desde hace varios años estaba imposibilitada para dibujar porque padecía de la enfermedad de Parkinson. Veamos juntos cómo la tecnología creó una solución para su vida. De acuerdo con estadísticas del sitio de internet Parkinson's Disease Foundation, 10 millones de personas en el mundo viven con la enfermedad de Parkinson, un trastorno de movimiento que causa temblor en el cuerpo humano. Emma, diagnosticada con Parkinson a los 29 años, fue ayudada por esta ingeniera, quien desarrolló una novedosa pulsera. El aparato engaña al cerebro con unos movimientos opuestos a los que produce la enfermedad, para que el paciente pueda volver a realizar por sí mismo actividades de su vida diaria. La pulsera hoy lleva el nombre de Emma, quien después de varios años volvió a dibujar. ¡Feliz noche! Se le fue la lengua a James. Hasta aquí las noticias. Gracias por su compañía. A las 8:30 la información internacional, a las 9:30 la edición central de CNE. Los espero con las claves. Vamos a hablar de las tensas relaciones entre Moscú y Ankara, Rusia y Turquía. Nos vemos. Chao.